Hola a todas, todos y todes, Marimar y Compulamien. Les damos la bienvenida a Radio Sitsur, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad en Gualmapu. Este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Radio Sitsur y en esta oportunidad estaremos con ustedes yo, Carolina Contreras Caco y Javiera Naranjo, que está aquí a mi lado. Hola, Javi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida de esta segunda temporada de la Radio Sitsur. Bueno, contarles a quienes nos escuchan que ambas con Javi formamos parte de Sitsur de hace muchísimos años. Además, somos parte del área de extensión y comunicaciones de Sitsur y del núcleo antipatriarcal. Sí, así es. Y bueno, para comenzar, quizás partir agradeciendo a quienes han hecho posible esta segunda temporada, que es el Fondo Alquimia, quienes nos están apoyando para continuar este proyecto, el cual para nosotras es muy, muy importante porque tiene como objetivo el poder compartir con ustedes reflexiones y puntos de vista que no son tan fáciles de encontrar en los medios de comunicación tradicionales y que sin embargo están bastante relacionados con el trabajo de nuestra organización y la defensa de los derechos humanos. Así es. En esa misma línea que tiene que ver con el trabajo de Sitsur, que ha hecho durante ya casi 15 años, y la defensa, principalmente la defensa de los derechos humanos, contarles que este primer capítulo, el del día de hoy, tratará sobre la llamada Operación Huracán, que como algunas sabrán, está actualmente en etapa de juicio oral. Está proyectado a que dure un juicio que dure 7 meses, más o menos va como en la mitad del proceso. Este capítulo tratará entonces de esta operación Huracán, cómo fue parte de lo que se ha llamado como criminalización del pueblo mapuche. Y para recordarles más o menos hacer un recuento de lo que ha sido este caso, hay que remontarse al 23 de septiembre del año 2017, en que el Estado chileno desplegó esta operación en un operativo policial que bajo el amparo de la ley de inteligencia buscaba desarticular supuestas redes terroristas vinculadas al movimiento mapuche. Sí. Vamos a intentar hacer aquí un recorrido rápido por esta línea de tiempo que fue esta operación Huracán. Por eso es importante recordar que como consecuencia de ella fueron detenidos 8 líderes mapuches, los que quedaron en prisión preventiva ese 25 de septiembre del mismo año. Ellos fueron el Machi Fidel Tranamil, Héctor Yaitul, Rodrigo Huenchuyán, Jaime Huenchuyán, David Aedocid, Héctor Yaitul Pessoa, Martín Curiche y Claudio Leiva. Y a pesar de que esto se presentó como una acción legítima de seguridad nacional, pronto se reveló como un montaje orquestado por la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros mediante de manipulaciones de pruebas digitales y la fabricación de mensajes falsos. Así de grave. Así justamente. Desde la perspectiva de que trabajamos nosotros en Sitsur y las comunidades mapuche, la Operación Huracán no fue un hecho aislado, como ya habíamos dicho antes, sino que es parte de una estrategia sistemática de criminalización, persecución política y, por qué no llamarlo, de racismo institucional. Después de un mes en prisión preventiva de estos 8 dirigentes, el 5 de octubre, la PDI reveló que los mensajes fueron implantados en los celulares de las víctimas, ¿cierto?, por carabineros. Y ante estos hechos, entonces, las comunidades a las cuales pertenecían estos dirigentes, los mismos dirigentes, sus familiares y, por supuesto, sus defensores, abogados y abogadas defensores, presentaron un recurso de amparo mediante el cual la Corte Suprema, que lo acoge, entonces ordena la liberación de estas 8 personas en base a esta información, ¿cierto?, a la implantación de pruebas. Hay que recordar que esta operación Huracán provocó que en marzo del 2018 renunciara el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, que además de renunciar por el caso Huracán, también se le sumaba, ¿cierto?, el Paco Gate, que también era de su responsabilidad. Entonces, este montaje, que involucra a altos mandos policiales, fiscales y operadores políticos, dejó una profunda herida en el tejido social mapuche, vulnerando derechos fundamentales, como son evidentemente el debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal y comunitaria, porque sabemos que estas detenciones que fueron ampliamente difundidas y transmitidas por los medios de comunicación, por cierto, tuvieron repercusiones comunitarias y familiares para las personas. Y en esta nueva temporada de nuestra radio Sitsur vamos a abrir una nueva sección. Es una sección para hablar sobre los derechos de la infancia, y qué mejor que hablar directamente con niñas y niños sobre algunos de los derechos que
que existen para ellos. Entonces, bueno, hoy día vamos a tener nuestra primera conversación sobre el derecho de vivir en paz. Así que hemos invitado a un amigo, a un pequeño amigo, a que nos cuente un poco sobre qué es lo que piensa de este derecho. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Lautaro Saavedra. ¿Ya? Vivo en Temuco, ¿Ya? Lomas de Chivilcán, y tengo 12 años. Perfecto. Y Lautaro, ¿qué es para ti el derecho de vivir en paz? El derecho a vivir en paz es un derecho, obviamente un derecho que te permite que no te hagan daño, que puedas tener una opinión y que sea respetada, no tener bullying, que puedas expresarte libremente, que tengas un espacio con amigos, personas que te caen bien o familiares en el cual no te agredan y no tenga violencia ni maltrato. ¿Y tú sientes que vives, ese derecho a ti se te cumple? ¿Tú vives Sí. en paz? Sí, vivo bastante en paz. ¿Sí? Estoy en un lugar en el que sí vivo harto en paz con mi familia, con mis amigos, sí. Uh-huh. En general sí. Qué bueno. ¿Y conoces algún caso en algún lugar donde quizás algunos niños o niñas no vivan en paz? Unos lugares que son bastante claros son en algunos países en los que están en guerra. Los que he escuchado bastante en las noticias, en la radio, que escuchan no, mayormente mis padres, que en Gaza se ha presenciado mucha guerra. También niños los cuales son sobreexplotados, como muy pocas veces, o tal vez hartas, pero no sé, esclavos. Uh-huh. Niños que tengan que trabajar desde pequeños, o simplemente en países en los que ese tipo de derechos no existen. Es verdad. Y no sé si quieres decir algo más sobre el tema. No, eso es lo que sé hasta ahora. Perfecto. Muchas gracias por tu participación. De nada. Que estemos Muchas gracias bien. por invitarme. Y bueno, hoy han transcurrido 8 años desde el año 2017 y para profundizar en el caso, desde la perspectiva de una de las víctimas, mi compañera Carolina Contreras viajó junto a Eduardo Painevilo, abogado de CITSUR, quien ha acompañado el proceso desde sus inicios hasta la misma comunidad de Rofue, donde se encontraron con la autoridad espiritual, el Machi Fidel Tranamil, con quien reflexionaron sobre los daños invisibles del montaje. Así que bueno, les dejamos con esta interesante conversación que sostuvieron. Mari Pulamien, como les decíamos, estamos acá el día de hoy en la comunidad de Rofue, junto a nuestro compañero Eduardo Painevilo, abogado de CITSUR, además con el Lamien Fidel Tranamil, Machi de aquí del Lof Rofue, y con su curre, Ilgüen Raín, quienes gentilmente han aceptado entrevistarse con nosotras el día de hoy para contarnos todo lo que tiene que ver desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista más humano y de la lucha que ha significado también esta resistencia a la llamada Operación Huracán. Para eso queríamos comenzar con que Lamien Painevilo, Lamien Eduardo Painevilo, nos contara un poco el contexto en el que se da este caso, porque sabemos que no fue casual, ¿cierto? Ya teníamos algunos antecedentes de otros juicios donde habían existido montajes, pero este parece como el que más evidenció esta intención del Estado chileno, ¿cierto?, de criminalizar a los principales dirigentes del pueblo mapuche aquí, especialmente de Cautín y de Mayeco. Gracias, Caco, Mari Compu Peñi Pulamien. Sí, la verdad es que este caso se da en un contexto donde la policía, el Estado y los entes persecutores no tenían éxito en las investigaciones en delitos que ocurrían acá en Gualmapu. Siempre se lo atribuyeron a personas mapuche, lo señalaban como conflicto mapuche, etc. Sin embargo, las policías en su ineficacia y viendo que no podían complacer en definitiva los intereses y lo que le exigían los gremios, lo que le exigía el Estado y la opinión pública, empezaron a inventar pruebas.
Empezaron, cuestión que ya venían haciendo y que en definitiva en este caso, y como tú bien lo decías, derechamente ya hablamos de montaje. Se ha comprobado la causa donde los Peñis fueron detenidos, se comprobó que fue un montaje, ellos fueron sobreseídos de esa supuesta asociación ilícita terrorista que le imputaban y por lo tanto Carabineros y en específico la unidad de inteligencia operando al margen de la institucionalidad, es decir, creando un aparataje paralelo a Carabineros, inventa pruebas. Imputa a personas en específico, a dirigentes y a personas que tienen afinidad con las reivindicaciones territoriales y finalmente terminan llevándolos a un procedimiento que antes de llegar a juicio se demostró que era falso. También sabemos que eso finalmente se evidenció, ¿cierto? Y se comenzó una causa en contra de estas personas que llevaron a cabo el montaje. Esa causa comenzó ya hace algunos meses, unos 4 meses atrás, ¿cierto? Y quisiéramos saber en qué va específicamente el juicio ahora. Se está rindiendo prueba. ¿Quiénes han comparecido? Más o menos, ¿cuál es el momento en que nos encontramos en ese juicio, en el juicio de la Operación Huracán? Lo primero es que en el juicio en contra de los Peñis que fueron detenidos, ya se sobreseyó y por lo tanto esa causa está cerrada y se demostró el montaje y lo que ahora se está haciendo es justamente lo que tú decías, perseguir a los autores específicos, entre esos generales, oficiales de Carabineros, algunos suboficiales y también un civil que trabajaba también para la institución. Ese juicio que se está haciendo ahora para determinar la responsabilidad específica de personas de la institución en contra de los Peñi está en definitiva en este momento en la etapa probatoria. Se hicieron los alegatos de apertura, se inició la prueba con todo lo que tiene que ver con testigos, prueba documental, incluso prueba pericial ya, y podríamos decir que estamos ya en la parte final de la rendición de prueba por parte de los acusadores, que eso incluye al Ministerio Público, que está acusando a Carabineros, y los querellantes también. Estamos en una etapa probatoria en este momento. ¿Y qué expectativas tienes tú en representación, cierto, en este caso de Lamien Fidel, que es el representado del Centro de Investigación y Defensa Sur? Nosotros esperamos o confiamos más bien en que nuestro trabajo y el trabajo del Ministerio Público en la investigación fue bastante bueno y la rendición de prueba también. Lo que esperamos es que el Poder Judicial esté a la altura, que no establezca estándares imposibles de cumplir en temas probatorios, que hay que entender que Carabineros utilizó todas las herramientas que tenía también para, desde antes que se descubriera esto, ir difuminando, ir escondiendo pruebas. De hecho, dentro de los mismos relatos de los testigos se ha demostrado que hubo computadores que fueron retirados de la unidad de inteligencia antes de los allanamientos, cuando Carabineros se opuso a allanamientos por la fuerza, utilizando tanqueta y todo eso. Entonces, si bien aquí no existe una prueba directa que diga tú hiciste esto y tú hiciste esto otro, todos los antecedentes son suficientes para entender la participación de cada uno de ellos, las comunicaciones que tienen entre ellos, los oficios que emanan de Carabineros demuestran efectivamente que aquí hubo una asociación ilícita, hubo implantación de pruebas y que eso finalmente derivó en una obstrucción a la investigación que llevó a que personas estuviesen privadas de libertad. Y nosotros lo que esperamos es que los tribunales esta vez, así como enviar a una persona a prisión preventiva sin fundamento, en este caso valorando la prueba como corresponde en derecho, sean condenados y el tribunal esté a la altura de aquello. Lamien, ¿y de cuántos años estamos hablando de condenas que arriesgan estos imputados? Sí, las condenas van a variar según la participación que tengan ellos y también el grado jerárquico que tuvieron dentro de esta asociación ilícita. Pero nosotros esperamos que las condenas vayan desde los 10 años para los carabineros que tienen menor rango hasta los 30 años si es posible. Creemos que es difícil esta meta, pero no es imposible de cumplir. Muchas gracias, Lamien. Te invitamos a que te quedes ahora en la conversación que vamos a seguir sosteniendo con Lamien Fidel y Lamien Ilwen, y que tiene que ver con lo que a ellos les pasó como familia, como víctimas, ahora querellantes en esta causa del juicio Huracán, pero además en particular en el caso de Lamien Fidel, porque él es machi de su comunidad, él tiene además de ser un mapuche, y tiene un rol espiritual y un rol político dentro de la comunidad, ¿cierto?, en la que estamos justamente ahora
grabando este programa. Bueno, María María Lamien, ya lo saludo nuevamente. Entonces le queríamos consultar cómo allanamiento en específico, esta actuación en específico afectó a ustedes tanto como familia, ¿cierto? Pero también como comunidad y especialmente como en el rol de Machi de Lamien, Fidel. Hello, Marimari Bupeñi Pulamien, compuse al Cutele Luto Machi Ngotram. Mi nombre es Fidel Tranamil, Machi de los Rofue. Hoy día estamos en esta conversación tratando de expresar de alguna forma lo que nosotros vivimos en el tiempo de lo que fue la operación Huracán. Bueno, nosotros como LOF siempre hemos tenido una postura clara dentro del movimiento mapuche. Somos una de las comunidades que también está llevando a cabo el proceso de avanzar con el proceso autonomista mapuche, defendiendo los derechos legítimos que tenemos al territorio. Desde ahí que comenzó el proceso de persecución hacia nuestra gente, para contextualizar un poco el LOF de los años 30, 35, que comenzaron los primeros juicios históricos en la comunidad, en el juzgado de India en esos años. Aquí se viene a imponer un título de merced, en el principio de 1904, en donde se nos vino a quitar territorio y se vinieron a imponer colonos dentro de la zona. Desde ahí que comienza todo el proceso de recuperación territorial y avance de la idea nuestra, de nuestros abuelos, de recuperar el territorio que fue usurpado, y dentro de eso hoy día y también en momentos de la operación Huracán, nosotros también responsabilizamos de que la demanda histórica y la lucha histórica que hemos llevado a cabo como LOF también ha sido como marcada por parte del Estado en este caso, y se orquestó. Fuimos una de las comunidades, en mi persona en este caso, como una de las personas que tenía que reprimir, detener y levantarle un montaje para de alguna forma darle respuesta al poder económico que estaba presionando en ese momento. En el gobierno de la señora Bachelet comenzó todo esto. Hay bastantes responsables políticos detrás de esto. Teníamos y tenemos históricamente el pueblo mapuche, somos un pueblo ocupado por el Estado de Chile, y todo su aparataje económico, judicial, político, militar, está enfocado en de alguna forma bajar la idea de liberación que tenemos nosotros como mapuche. Por lo tanto, en ese momento de represión que tuvimos, en ese momento de detención, la operación Huracán, de alguna forma vino a romper un poco con el tejido social, la calma que había en el LOF en esos momentos, porque habíamos llevado bastante tiempo en calma. Habíamos sido capaces de controlar un espacio territorial que ya tenemos hoy día aún controlado, y que en esos momentos había más calma, como dije anteriormente, y se vino todo este proceso. Se vino todo el proceso de la operación Huracán. A mí me detuvieron mientras yo estaba en visita, cuando se estaba llevando la huelga de hambre ya de más de 80 días de los Peñis del caso Iglesia. Venía saliendo de la cárcel ese día después de la visita, y sin abrir, al momento de abrir la reja de Gendarmería hacia afuera de la calle, fui detenido por un gran contingente policial que, primero que todo, no me leyeron los derechos hasta al otro día que supimos que estábamos detenidos por una operación bastante grande, donde bastante diligencia cayó detenida ese día. La acusación fue asociación ilícita terrorista, y dentro de ese ámbito nosotros, yo por mi parte, fui detenido saliendo de la cárcel, fui incomunicado, fuimos recibidos primero con golpes, con una represión de alguna forma muy fuerte y brutal en contra de mi persona, apuntado con armas por parte de funcionarios de Carabineros. Y ahí en esos momentos se me estaba responsabilizando de ciertas acciones que se habían llevado a cabo dentro del territorio mapuche. En este caso incendios y otras acciones que de alguna forma en esos momentos fueron enfocadas directamente en contra del capital en la zona. Fui detenido, llegamos a un calabozo después de bastantes horas de estar incomunicado en un carro policial, amarrado, engrillado de pie y mano, engrillado en las barandas de los carros policiales. Ahí en ese momento, como decía,
viene la presión psicológica que te hace Carabineros, Carabineros de civil y Carabineros uniformados que llegaron. Estaba lleno de pacos el espacio donde nosotros estábamos. Yo fui apuntado en la cabeza con sus armas de servicio. Después de eso fui llevado, después de toda esa hora, al cuartel policial. Después supe que era la octava comisaría de Carabineros de Temuco. Y ahí yo me di cuenta de que no era simplemente un control de detención, o sea, una detención tan simple. Que algo más grande había atrás. Claro, que había una cosa orquestada más grande, porque yo creo que ningún detenido viene un general de Santiago, general de Carabineros, general de inteligencia, general de la novena zona, que te estuviera recibiendo en el cuartel y que le levantaran la cabeza a uno y dijera, no, aquí cayó Fidel Tranamil. Con orgullo, digamos. Claro, perteneciente a cierta organización de resistencia en Gualmapu. Y después fuimos llevados a Calabozo, donde también nos dejaron incomunicados, pero ahí empezaron a llegar distintas dirigencias de distintos sectores, de otros sectores, Temucuicui, gente de distintas zonas, gente de otras organizaciones también. Y ahí yo empecé a ver y empecé de alguna forma a darme cuenta de que no era, como dije anteriormente, no era una operación tan simple. Por un delito común, digamos. Claro, no era un delito común, un delito específico, sino que había algo más detrás de esto, porque empezó a llegar dirigencia de distintas zonas, de Arauco, de Malleco, de Cautín, y que de alguna forma eran representantes del movimiento autonomista y son representantes del movimiento autonomista hasta el momento, hasta el día de hoy. Ahí yo empecé a pensar y empecé a ver, empezamos a conversar con los peñas que llegaban, que había algo más profundo, y empezó la preocupación. Al tiro nosotros dijimos, desde que llegaron dirigentes de distintos sectores, que estaban orquestando algo más grande. Ahí empezamos a hablar del montaje, dijimos, no, aquí se viene un tema más complicado, más profundo, más elaborado desde arriba, porque vuelvo a decir, a nadie, yo creo que a ningún detenido lo reciben tres generales para verte la cara. Desde ahí esperamos, también incomunicados, no tuvimos derecho a defensa al tiro, no se nos dijo por qué estábamos detenidos hasta el otro día que supimos en la formalización. En la formalización también se orquestó todo este tema de que dejaron todo a su favor para que nosotros desde la Fiscalía, desde Carabineros, desde los jueces, desde la jueza que en ese momento nosotros nos tomó el control de detención, en donde se notó mucho de que no dieron al lugar ninguna de las peticiones por parte de la defensa que teníamos, y se nos dispersó en distintas cárceles de seguridad, de alta seguridad. Yo por lo menos, a mí me mandaron a la cárcel de Valdivia, estuve cerca de una semana y media en la cárcel de Valdivia. Después de una huelga de hambre que hicimos allá, pedimos el traslado para que estuviéramos acá en Temuco, más cerca de nuestras familias, porque de aquí a Valdivia, desde Milofa a Valdivia, eran cerca de 4 o 5 horas que tenía que viajar nuestra gente para poder llegar a visita, y los regímenes de alta seguridad son muy distintos a los módulos que ya se habían ganado los peñas acá en Temuco a costa de huelgas de hambre y todo, y habían otros tipos de beneficios que te acercaban más a la realidad mapuche, política, social, espiritual mapuche, y por lo tanto, después de esa huelga que nosotros hicimos, nosotros pudimos volver y que nos quedamos acá en la cárcel de Temuco. Lamien, tú estuviste un mes preso en prisión preventiva, ¿cierto? Pero en paralelo a que tú estabas siendo detenido, también estaba siendo allanada aquí tu casa, tu loft. Y ahí, si la Lamien igual nos pudiera decir cómo vivieron eso como familia, porque esta vez tenían las 3 chiquititas, a las 3 pichiqueche de 3, Sí, 5 y 7. 5 y 7 años. Si pudieras decirnos cómo se vivió eso acá a nivel familiar, a nivel comunitario quizás también. Por favor. Sí, Lamien, Mari Lamien, gracias por esta conversación. Generalmente uno no se da los momentos para conversar de lo que pasó, siempre está resolviendo el día a día, más en la comunidad. Sí, ese día de la operación Huracán yo me enteré en la micro, iba llegando aquí a la comunidad cuando escuché en la radio que estaban deteniendo a dirigentes, y entre ellos escuché que estaba mi esposo. Y yo sabía que él había ido a la cárcel, entonces no entendía por qué. Dije, quizás afuera, como había un campamento ya
establecido de apoyo a los huelguistas. Quizás hubieron alguna manifestación. Entonces, bueno, me quedé pensando hasta llegar a la casa cuando me encuentro que está siendo transmitido en todos los medios radiales y de televisión, ¿cierto? Orquestándose este tremendo operativo en donde varios dirigentes públicos de diferentes sectores y zonas en donde concordamos, ¿cierto?, con ellos, yo creo, en la reivindicación territorial, también se les estaba deteniendo. Entonces era algo de no entender. Entonces, como nosotros siempre, por lo menos desde que nos casamos, hemos estado sometidos a procesos de judicialización de nuestras demandas históricas. Ya sabe más o menos el protocolo. Entonces yo dije, ya, va a empezar a llegar gente a preguntar qué pasa, así que, hijas, ordenemos la casa. El papá está preso, así que vamos a lavar la ropa para llevarle, te voy a llevar frazada, ¿cierto? Comida, uno ya se sabe más o menos el protocolo. Pero no sabíamos el por qué. Entonces ahí ya, bueno, uno como mamá tiene que ir bajando la ansiedad, las revoluciones. Y bueno, mi suegra, que ella siempre acompaña en todo, entonces ella me dijo, ya vamos las dos y dejemos a los niños acá, a ver qué va a pasar. Así que yo en ese momento no sabía manejar, pero intenté. Como pude, sacamos el vehículo, salimos, fuimos a la comisaría. Y ahí empezamos a escuchar en radio que estaban haciendo órdenes de allanamiento en diferentes casas pertenecientes a estas personas, y nosotros ya íbamos en dirección a Temuco. Entonces, bueno, se hablaba de que estaba siendo invocada la ley antiterrorista. Lamentablemente para los mapuches esa es la única ley que les servía en ese momento. Ahora hay más. Pero esa herramienta, esa ley te permitía en ese momento tener a una persona incomunicada 48 horas. Entonces yo pensé, bueno, va a estar el incomunicado, prefiero pasarle las cosas antes, no sé, de que pase algo acá, y nos venimos enseguida. Llegamos a la comisaría cuando unas tías me informan que ellas habían ido a mi casa para ver qué había pasado y qué necesitábamos. Pues así que ahí yo les comentaba que estaba saliendo esa información en la radio, era de público conocimiento, que nos iban a reventar nuestro espacio, nuestra casa. Es como un robo al final, como que uno se siente vulnerado en su espacio más íntimo. Y como mi buen Truemachi también tiene sus cosas personales, encargué eso primero, que lo resguardaran, el rehue, su cultrún, las joyas, porque en otro allanamiento anterior nos habían robado otra pelacucha, joyas de plata antiguas, y eso no queda en ningún registro. Así que lo pedí que lo resguardaran. Después, cuando me dicen, ya mira, guardamos todo en una bolsa, y a ver, y cierran las puertas, y una tía hablando por teléfono me dice, viene llegando mucho contingente y vienen con bolsas negras. Y le dije, tía, por favor no los dejen entrar a la casa, porque seguramente esas bolsas llevan cosas que me van a implantar, porque yo ya conozco cómo funciona el sistema. Y bueno, después eso se cortó la comunicación. Yo asumo que está la embarrada, porque nadie más me contesta, y insisto en verlo. Afortunadamente pude verlo y le entregué las cosas y dije, ya me voy, porque las niñas están solas en la casa, están siendo allanados todos y no tengo información de nada. Entonces Fidel la asume y dice, ya, que vete luego. Entonces cuando llegamos, ya había pasado el allanamiento, pero cuando ingresamos al sector había sido una batalla campal. Afortunadamente yo creo que la totalidad, o casi la totalidad de la comunidad, salió en defensa de mi casa o de nuestro lugar, y la gente se enfrentó con carabineros, con palos, piedras, botellas. Fue una pelea de cuerpo a cuerpo, reventaron lacrimógenas en todas partes, dentro de las piezas. Mis hijas no estaban. Cuando yo llegué, ellas estaban en el hospital de Maquehue, había venido una ambulancia a recogerlas porque ellas en la batalla se arrancaron por las lacrimógenas hacia el monte. Algunas llegaron, otras se desmayaron en el camino. Después mi mamá las encontró escondidas en la esquila. Y bueno, uno trata de que esas cosas, bueno, no afectan, pero siempre prepara a los hijos para todo. Pero ver que eso pasó hace 500 años y sigue pasando hasta el día de hoy, te da más conciencia de pueblo, porque dices, bueno, vamos a seguir y tenemos que seguir nomás. Así que
Después, cuando llegué yo como a las 12 de la noche a la casa, a las 1 llegaron ellas en la ambulancia, ya estaban mejor, no se podía tomar agua, estaba todo contaminado con lacrimógena. Y mi casa hecha un desastre, habían sacado ropa, habían dado vuelta la harina, el trigo, pasado encima. Menos mal mis cosas, pertenencias de valor, estaban resguardadas, que son las cosas más culturales. Bueno, y después, más que nada, ver qué se hace, pues, contener a los niños. No sabían qué había pasado con el papá. Y ahí en la prensa empezó a hablarse de la operación Huracán. Justo en ese tiempo se estaba dando un huracán en Cuba, el huracán Katrina. Entonces mis hijas menores pensaron que papá la habían mandado a Cuba por el huracán. Entonces, claro, era esa confusión y el llanto. Y después ya el otro día, cuando supimos que se iba a Valdivia, ahí dijeron, chuta, no era en Cuba, se va a Bolivia. Entonces, pero bueno, ahora es anecdótico y es cómico, pero en ese momento estar diciéndoles que las niñas, después que llegaron de la ambulancia, se quedaron en el rehue, porque nuestra forma espiritual de sanar o de entender muchas veces es pedir, ¿cierto? Hacer un a lo que nosotros tenemos para entender o para que nos ayude. Entonces ellas pedían que por favor su papá llegara luego. Eso igual a uno la quiebra, pero en ese momento uno tiene que resolver. Entonces nos llevó a un momento en donde uno siente que está en la total indefensión, ¿cierto? Donde hay un sistema, un estado que te anula y te invalida totalmente hasta la intimidad de tu casa, de que públicamente te demoniza y te tergiversa de delincuente, bueno, hasta el día de hoy. Pero en ese momento no teníamos nada, como que quedamos en la nada. Ese yo creo que es el sentimiento que tuvimos esa noche, como comunidad. Sí, eso te iba a decir también, porque tú me decías que afortunadamente las niñas, la comunidad salió a protegerlas, a un poco defenderlas, ¿cierto?, de este allanamiento. Y también esto de Siriguillatu después también se hace en comunidad. Claro. O sea, y en ese mismo sentido preguntarles como comunidad, ¿cómo se vivió este proceso? Porque a ámbito familiar tú nos has explicado lo terrible que fue, en el caso específicamente de las niñas además, pero como comunidad de Rofue, ¿cómo afectó, pensando que la Mien es machi y que también tiene un rol espiritual y político dentro de la comunidad? No sé si ustedes pudieron evidenciar esa afectación. Claro. Bueno, yo puedo agregar que en ese mes que Fidel estuvo detenido, o fue un poco más de un mes, claro, la gente en un primer momento cree todo lo que dice la prensa. Entonces, fue mucha gente a la casa a preguntar si era cierto. Y al momento de uno decirle, ¿sabes que no? Yo creo que no, y no tiene por dónde, ni patas ni cabeza esta acusación. La gente tomaba recelo y reserva de saber, pensar que sí tú hablaste cosas o que sí tú pudiste haber hecho algo de lo que te acusan. Si bien nosotros estamos acostumbrados a este tipo de persecución política, porque eso es, pero la misma gente no podía entender cómo había sido de tal magnitud en este momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Y nosotros tampoco nos lo explicábamos. Entonces, el tener que dar explicaciones en un momento fue tedioso. Después, con los días, la gente empezó a entender que no había explicación congruente. Cuando después, al otro día, fuimos a la audiencia y nos dimos cuenta de que las pruebas eran absurdas, la gente ahí tomó la postura de decir, ¿sabes que aquí estamos frente a de verdad un verdadero montaje que nuestros papás nos contaban cuando iban a recuperaciones de tierra, cómo lo hacían los fiscales cuando rompían los escudos de la policía, o hacían entender que había habido violencia de parte de los comuneros, pero que no la había y que eso pasaba por delito. Uno está acostumbrado, pero ya ahora que a nivel estatal, que un estado vaya e implante pruebas y las valide como legítimas, que nadie crea o que la gente, ¿cómo se puede decir? La gente consciente quizás de otros territorios también, que siempre está pendiente de nuestras luchas, vea que es así, era un absurdo, era vivir en un absurdo. De hecho, nosotros le cuestionamos como público y familiares directos, estuvimos presentes en la audiencia, muchos le cuestionamos a la jueza cómo podía creer la calidad de las pruebas y nos mandó a arrestar por desacato. Nosotros logramos arrancar.
pero eso nos hizo ver que esto estaba definido, esto ya venía, era un circo en el que nosotros éramos invitados nomás. Sí, y la mien, quizás para ir como un poco cerrando, porque el tiempo que tenemos es limitado, de nuevo les agradezco la disposición. Yo sé que es difícil, dado todo lo que se ha expuesto, lo que dijo también Eduardo Painevilo, confiar, ¿cierto?, la institucionalidad en el juicio que se está llevando a cabo ahora, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna expectativa por este juicio penal que está llevando ahora, y ver qué ideas tienen ustedes respecto a este juicio. ¿Cambian algo las posturas? ¿Fortalece las ideas que tienen? ¿Cómo viven qué consecuencias podría tener? Claro, de hecho yo siendo bien sincero, no confío en la institucionalidad occidental Winca. Yo lo dejo claro al tiro. Porque esto fue orquestado desde el Estado, una política de Estado para reprimir a las comunidades que están en resistencia, para reprimir una idea, porque aquí se está persiguiendo más que un delito así específico, se está persiguiendo directamente la idea de un pueblo que esté, la idea de liberarse, la idea de avanzar en el proceso de recuperación territorial y el control y recuperar lo que es nuestro. No hace mucho tiempo atrás el pueblo nación mapuche fue nación antes que Chile. Eso hay que dejarlo claro. La historia también lo sabe, lo avala y hoy día nosotros con esa política estatal de represión, de criminalización, de persecución política, judicial y militar, viene de algún modo a romper con el pensamiento de liberación que tenemos como pueblo. Vuelvo a decirnos, yo no confío en la institucionalidad occidental Winca. Sí para mis hijos, sí para mis somos, sí a lo mejor para la familia hay como una necesidad de que se haga justicia. Pero hay que definir bien qué es justicia y para quién es la justicia. Nosotros tenemos claro como mapuche de que la justicia aún no existe para el pueblo mapuche. La justicia no existe y a lo mejor tampoco va a existir. Pero de algún modo también hay que no llevar esto como costumbre de que constantemente te estén golpeando y uno se quede callado porque te están golpeando. Aquí hay derechos legítimos como pueblo, hay derechos ancestrales, hay derechos humanos que se vienen de algún modo a vulnerar. En este caso nosotros se nos vulneraron bastantes derechos. Ya desde el hecho de que desde un presidente de la República, de una presidenta, desde que los ministerios, de todos los ministerios de seguridad interior, vengan a reprimirnos, donde usen todo el aparataje económico, social, político, militar, como decía antes, somos el tema de los medios, donde se reprimía, o sea, donde de alguna forma se hablaba mal del movimiento mapuche, se orquestó desde todos los frentes el tratar de criminalizar y se vio directamente el terrorismo de Estado en contra de nosotros, la persecución política directa en contra de nosotros, en contra de la dirigencia mapuche. Políticas que siguen estando y que hoy día en democracia de alguna forma dan vergüenza de algún modo de que sigan utilizándose. Por ejemplo, mi abuelo fue preso político en dictadura. Nuestros tíos fueron presos políticos, mi papá fue perseguido político también, también marcado por la dictadura como el LOF, también marcado por la dictadura como un LOF de alguna forma comunista, decían en ese tiempo, terrorista, y hoy día sigue la misma chapa, el mismo patrón. Este montaje se orquestó desde la ANI, que antes fue la oficina, que fue orquestada, que se organizó la Agencia Nacional de Inteligencia desde la oficina, donde suenan ciertos apellidos como Burgo, Alewi y otros políticos que de algún modo vinieron a generar política antisubversiva y para reprimir directamente la enemistad, el enemigo interno que existe por parte dentro del Estado de Chile, dentro de Chile. No lo han dicho públicamente, pero las acciones jurídicas, militares, represivas, lo dejan claro. Nosotros como pueblo mapuche somos el enemigo interno del Estado de Chile, somos el enemigo interno que existe en Chile, y de alguna forma tenían que acabar directamente con la resistencia que existía. Hay que volver un poquito atrás
Y poquito tiempo antes, un par de semanas antes de que nosotros fuéramos detenidos por la Operación Huracán, había una amenaza de paro de camioneros. Caímos presos nosotros, fuimos el chivo expiatorio para que los camioneros no dijeran nada más. No hubo, la amenaza quedó en nada, se calmó todo, el poder económico quedó tranquilo porque detuvieron, se supone, a los terroristas que están de alguna forma generando los actos y las acciones de violencia y sabotaje en la zona. Vuelvo a decir, se quería perseguir un pensamiento, aquí se persigue un pensamiento, por eso nosotros cuando caemos detenidos, nuestros peñas caen detenidos por causas mapuche, hablamos de prisión política, porque aquí se está persiguiendo una idea, se está persiguiendo una forma de pensar, se está persiguiendo, más allá de un delito específico, se está persiguiendo el pensamiento de liberación que nos dejaron nuestros cuifique puchellem, no necesariamente nuestros abuelos más directos, sino que aquí podemos hablar de Lev Charu, Quilapán, Mañil Bueno, que eran peñis que acá en el Mapo y en el Puelmapo, Calfucura y otros grandes huaychafes, líderes históricos de nuestro pueblo, luchaban por la idea de liberarnos como pueblo. Primero ante la corona española, que se lograron firmar tratados grandes en esos momentos. Después con la nación chilena y la nación argentina, todo derivó a la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía, en donde desde ese momento comenzó la idea de oprimir, reprimir y masacrar de alguna forma la idea que tenemos como pueblo y tuvimos y que aún mantenemos como pueblo de liberarnos, de ocupar de nuestros territorios libres, de que el Estado de Chile no pueda venir a imponer hidroeléctricas, latifundios, carreteras, megaproyectos forestales dentro del territorio mapuche. Y no es más, no hay que llegar tan lejos a hacer un análisis tan profundo de quiénes son los dueños de todas las empresas forestales, empresas hidroeléctricas o todas las empresas que están en el capital de la zona. Mininco, por ejemplo, del grupo Mate. Arauco, Forestal Arauco también, Mininco, CMPC, Mate, Arauco, Angelini, Luxic también en las mineras y todos los territorios que quieren intervenir y muchas otras familias que son dueñas de este país, que de algún modo son los que también son responsables de todas estas operativos y estas operaciones de montajes que hay y la represión que existe hoy día. Hoy día la militarización que existe en Gualmapu es porque están cuidando Mininco, porque están cuidando Arauco, porque están cuidando las empresas que están hoy día de alguna forma interviniendo. Nosotros, como siempre, la gente, el pueblo que se moviliza, el pueblo que está levantándose para luchar contra el poder económico que está avanzando en las comunidades, pero en el sentido del resguardo territorial, ecológico y también social, político también internamente y espiritual, somos los que de alguna forma hay que reprimir para que el discurso o el pensamiento o la idea no se siga sembrando en la juventud, en los niños, en las comunidades que están hoy día en resistencia y ahora las otras comunidades que están nuevamente parándose. Por lo mismo, tantas leyes que han venido a imponer, la ley de usurpación, la ley del robo de madera, la ley Naín Retamal, que viene de alguna forma también netamente y directamente a reprimir el avance que tenemos como mapuche de ocupar los espacios que se nos han sido de alguna forma usurpados históricamente y que a la vez también ejercer nuestro derecho legítimo a ser libres. Pues ese es el tema. En otras palabras, se define solamente con que la libertad que nosotros creemos como mapuche es un peligro para el capital que está en la zona, por lo tanto hay que reprimirlo porque el capital es que de alguna manera financia hasta las campañas electorales y no va a llegar muy lejos. El mismo ejemplo de Hermosilla, que por algo está preso y que se vio cómo funciona hasta el aparato judicial, el poder judicial, el poder hasta legislativo y ejecutivo. Claro. Eso, Lamien, el mensaje también, porque el momento de que uno se abra a conversar en entrevistas o este tipo de conversaciones también, de que uno no conversa esto desde el lado de la victimización como tal, sino que
También de que dejar claro a la gente mapuche, no mapuche, los peñas que están luchando, gente de las poblaciones, de gente, pobladores que están hoy día luchando por sus casas, por sus viviendas, estudiantes que están luchando por mejoras, la gente que está luchando cada día también para mejorar sus vidas, mejorar los espacios donde están, generar cambio, porque revolución no solamente tiene que ver con procesos de confrontación, sino que también con hacer cambios profundos donde nosotros estemos, en cada lugar que nosotros estemos como seres humanos. El mensaje es que Gualmapu sigue avanzando en la línea en la idea de liberarse. Nosotros tenemos claro eso, vuelvo a decir, nosotros sí puede que nos veamos como víctimas, pero de un sistema completo, de un Estado. Pero también nosotros estamos llevando a cabo un pensamiento y una lucha que no solamente para nosotros, sino que para las nuevas generaciones, para que puedan ver libres correr los ríos, libres que el Lafken esté limpio, que los cerros estén intactos, que la naturaleza avance y que el ecosistema también sea parte también de que el derecho a mirar, a observar, a recorrer, a caminar, a respirar un aire puro y limpio sea también de todos. Eso es parte también de nuestra lucha, porque siempre queda solamente en lo político, muchas veces en lo confrontacional. Claro, la ética es mucho más que eso. Claro, que la práctica es mucho más que eso. Nosotros cuando luchamos por un espacio territorial no luchamos solamente por algo de tierra por tierra, sino que luchamos por liberar los espacios y cuidar y proteger las vertientes, el agua para el día de mañana, los Winkul y todo esto, todo lo intangible que existe y toda la espiritualidad y todos los Ngenelmapu, los Ñen y todo lo que nosotros como Mapuche, uno como Machi, constantemente tenemos la relación con eso, que hay que protegerlo. Nosotros vemos la tierra como nuestra madre y vamos a defender nuestra madre hasta el último aliento que nos pueda quedar como persona, como Shep. Así que por lo tanto la lucha va a continuar. Si es que el Estado ve que esta lucha tiene que ser criminalizada, y lo han hecho, realmente hay bastantes presos políticos por lo mismo. Nosotros vamos a continuar. El pensamiento, claro, pueden detener a una persona, pero el pensamiento sigue libre, y la idea sigue libre, la idea de liberarnos sigue libre. Así que eso, Chaltulamien, por esta conversación. Yo creo que se van a dar más instancias, más espacios para seguir contando y generando conversaciones y discusión de lo que está pasando. Eso, Peñi, Lamien. Muchas gracias, Lamien. Lamien y el buen, si quisiera decirnos algo también para finalizar esta conversación. Sí, yo espero del juicio Huracán que al menos se logre establecer que en Chile existe una categorización de ciudadanos y de seres humanos. No existe el mismo derecho para mapuche y para no mapuche. La justicia chilena actúa distinto. Nosotros ya entramos a tribunales siendo culpables, estereotipados. Y bueno, quizás de parte del Estado la reparación no va a ir en el orden de un mea culpa, ¿cierto? Pero sí va a quedar establecido en tribunales que hubo un caso y que se puede dar de nuevo, y que se va a dar de nuevo. Basta que nosotros como mapuche y como mujeres, como madres, como personas conscientes también, vayamos validando este tipo de lucha y también este tipo de reconocimientos para ir empoderándonos y seguir, porque no puede ser que existan diferentes clases de seres humanos en el mundo. Eso. Muchas gracias, Lamien. Muchas gracias, Lamien, por su tiempo. Sí, para Lamien quisiera señalar algo respecto a lo que dijeron el Machi Fidel y la Lamien Ilgüen sobre lo que esperan de este juicio, quizás luego de lo que ellos nos han relatado. Considero que la forma en que están actuando, en este caso las víctimas, y que son en este caso querellantes, es decir, accionando en contra de estos carabineros, es un ejemplo, porque ellos están, de cierta forma, el Estado le impone las reglas de cómo se tiene que perseguir esto, lo hacen de esa forma, se querellan, van al juicio con sus abogados, demuestran los delitos en definitiva, y cumpliendo con todas las garantías que merece cualquier ciudadano, que no tuvieron los Peña en su momento, que los inculparon falsamente con pruebas implantadas. En cambio, aquí se está accionando, garantizando un juicio justo para esos carabineros, y que esperemos que dentro de ese juicio justo que se le apliquen las penas que se están exigiendo en este caso. Creemos que
esa es la forma de actuar y el Estado tiene que escucharlo, porque si no lo escucha en este momento, entonces evidentemente las herramientas del Estado de Derecho que tanto dicen que funcionan, al parecer para ciertas personas no más funcionarían. Bueno, y así termina entonces la conversación que sostuvo Caco allá en el loft de Rofue. Bueno, agradecemos por esa interesante conversación, por haber viajado ahí hasta Rofue con Eduardo Painevilo, abogado también de nuestra organización. Y ahora vamos a dar paso a otra sección que estamos retomando desde nuestra otra temporada en Radio Citsur, que tiene que ver con la red de productores locales. La idea de esta sección es poder dar datos, buenos datos de algunos productos que se pueden adquirir aquí en Wallmapu, para que ustedes contacten directamente con los productores y puedan comprar, intercambiar. Ahí, bueno, ustedes llegan al mejor acuerdo. Entonces, para partir, vamos a contarles sobre la Cooperativa de Artesanos en Plata Tragún Kimun. Esta es una cooperativa que está en Temuco, pero tiene despachos a todos los lugares de Chile, nos dijeron. Son especialistas en platería mapuche, tienen sus redes sociales, que es tragunkimun.platería en Instagram, y también pueden entrar a su página web, que es runiruni.com. que se las recomiendo porque yo me llevé tremenda sorpresa. Es una hermosa página web, se nota que le han puesto harto cariño ahí a la página, pueden ver todo su trabajo, hay videos, pueden leer. Y bueno, les quiero leer cómo ellas mismas se describen en su trabajo. Dicen que su trabajo se enfoca en el paradigma del retrafe como un patrimonio metalúrgico del pueblo mapuche, que trabajan en un esfuerzo colectivo por investigar y fomentar el uso y los conocimientos de la platería mapuche, como también el de los diversos oficios patrimoniales indígenas presentes en el territorio. Participan en ferias y exposiciones locales y nacionales, difundiendo la cultura mapuche y su filosofía, y realizan talleres prácticos y de educación patrimonial. Así que bueno, quienes estén interesadas en esta cooperativa pueden contactar con Marcela Inaipil, y les voy a dejar el teléfono para que agarren lápiz y papel. Más 569-686-31061. Eso. Además de las lamienes retrafe, vamos a hacer también mostrarles el trabajo de otras lamienes que se llaman Botica Natural Trayenco Cancura. Las lamienes de Botica Natural están ubicadas en Nueva Imperial, camino a Teodoro Schmidt, en el sector de Pichicancura, kilómetro 6.5, por si acaso alguien quisiera ir a visitarlas. Su trabajo es sobre cosmética natural, ungüentos medicinales y también talleres. Al igual que las lamienes retrafe, ellas también despachan a otros lugares, tienen redes sociales y pueden seguir su trabajo a través del Instagram en su usuario Botica con K, Trayenco, y Trayenco con GK, Trayenco. Esa es su página en Instagram. Ellas también nos han dado su mensaje de su trabajo, indicándonos que desde la Chucucahue y el Trayenco Cancura se origina este lagüen, proporcionando bienestar a quienes lo conocen y disfrutan. Te invitamos a conocer los procesos desde la semilla ancestral hasta cómo elaborar un producto natural. Además de sus redes sociales, también se pueden comunicar directamente con la lamien María Cayumán Sánchez al teléfono más 569-339-556 para que tengan un lindo espacio para descansar junto a la huerta y la chacra, y además los ungüentos ciertos medicinales que hace la lamien María Cayumán. Y desde ya agradecemos a ambas productoras que también se comunicaron con nosotras ante el llamado que hicimos de Radio Citsur, y agradecemos su participación, y llamamos a todos quienes nos escuchan a que visiten sus páginas, sus Instagram, y se empapen del hermoso trabajo que están haciendo ambas productoras. Bueno, ya estamos cerrando entonces este primer capítulo. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y los haya podido acompañar. Y bueno, no sé, últimas impresiones, Caco, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Cómo viviste ahí el viaje hasta Rofue? Me gustó mucho hacer el capítulo. La verdad que fue bastante intensa la visita a los Rofue, con toda la amabilidad, todo el cariño siempre recibido por los lamienes de ese lugar.
Pero la verdad es que queda bastante patente todo el impacto que ha tenido el proceso de la Operación Huracán, y la criminalización que sostenidamente han tenido los dirigentes mapuche a lo largo del territorio, pero al mismo tiempo como a pesar de esa criminalización, los deseos, ¿cierto?, de autonomía, de libertad, de autodeterminación de parte de ellos se mantienen con toda la fuerza y toda la dignidad, ¿cierto?, que los ha caracterizado todo este tiempo. Así que también aprovechar de volver a agradecer a Ilgüen y a Fidel, además de nuestro compañero Eduardo, por el tiempo, por el espacio y por la confianza que depositaron en nosotros. Sí, igual impresiona igual esto que dices tú, pues como al final la Operación Huracán igual dejó ahí una marca, erosionó de alguna forma más aún la relación que hay entre el Estado y el pueblo mapuche. Y quizás recordar las palabras de Karina Riquelme, que también es abogada, bueno, fue integrante también de nuestra organización, y que ella comentaba la otra vez que en el fondo esta operación es un hito que en el fondo que es un hito del daño que el Estado chileno le ha provocado al pueblo mapuche, que no se trata solamente en el fondo de reparar económicamente a las víctimas como si eso fuese la única forma, sino que hay que reconocer este daño estructural, histórico y cultural que el montaje en el fondo representó para, bueno, los líderes que fueron tomados presos, pero también las comunidades, las familias, como vimos, que también se ven afectadas finalmente como por esta tremenda operación que finalmente es un montaje. Así es. Y como además todos los impactos no se viven solamente de forma personal, también se viven de forma familiar, y en el caso de dirigentes y dirigentes que son perseguidos, se vive además de forma comunitaria. El impacto se recibe de forma comunitaria, pero también desde la comunidad salen las formas de reparación, de cómo salir de esa situación, y eso también es algo que nos enseña a todos quienes participamos en organizaciones sociales a que es importante, ¿cierto?, siempre estar acompañados y siempre contar con los otros para poder salir de los momentos difíciles y mantenerse en pie en las luchas justas que cada uno sostiene. Exacto. Bueno, para cerrar queremos dejar una última sección que se ha incorporado a nuestra radio, que es de poesía, así que dejamos aquí a nuestra compañera Morina Ortiz, que nos va a compartir un extracto de poesía para cerrar este programa. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, muchas gracias a todos. Chaltumay. Porque también defendemos el derecho a la palabra, en Radio Sitsur abrimos un espacio a la poesía mapuche. Hoy invitamos a leer El abrazo del viento, libro de autoría de Matías Catrileo, publicado por Editorial Quimantú el 2014 a partir de 23 poemas recopilados por su familia. Un poema por cada año de su vida. En enero del 2025, conmemorando 17 años de su impune asesinato a manos del cabo segundo de Carabineros de Chile, Walter Ramírez, en contexto de recuperación de territorio ancestral mapuche, se lanzó su versión bilingüe, Kuruf Ñima Full, por editorial Aún creemos en los sueños. Con ustedes, el poema. Vi gente cantando con la voz del pueblo, por las calles intentando a cada paso hacerse cómplice del viento, para que tomara sus consignas y las gritara desde el cielo. Pero su canto no se oía, moría atrapado en el cemento. De pronto se oye un lamento, tirado en una esquina, sin sus alas, yacía el viento, ebrio, llorando y sangriento. Gotas negras de su espalda contaba las monedas que cambió por la esperanza.